Wir sind wirklich schöne Weilingen. Wir arbeiten Tag bei Nacht. Mein Meister eingedingen. A Bäckerin ist gut zu sein. Es ist warm am Chaye. Es backen sich die Breitelech, die Naye. Ta, 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 ta. ¿Entendiste lo que dice? Son como sensaciones de recuerdos. Eso me queda de la historia de mis abuelos. Como especies de vibraciones, imágenes imprecisas, anécdotas medio desparramadas. Muchas veces me pregunto qué hacer con los recuerdos y las vivencias de los otros. Corta biografía de mi vida. No sería propio llamarlo autobiografía, más apropiado sería llamarlo recuerdos. Sea como sea, las cosas tomaron un viraje especial desde la última guerra mundial. Las columnas de la humanidad crujen en sus cimientos. Sofocada la moral, perdida la seguridad, falta de fe y constante ritmo cada vez más apurado de la vida, pone al hombre ante una encrucijada. ¿Cómo vivir para sobrevivir? Los millones de seres ahogados en su propia sangre, muertos en cámaras de gas, degollados por otros medios, claman venganza y justicia. Eso sería el prólogo. En las páginas siguientes procuraré ilustrar un poco mi vida desde que puedo recordar hasta el día de hoy. A mi abuelo Bernardo no lo conocí. Murió pocos días después de mi nacimiento. Él escribió este texto, aunque no sabemos exactamente cuándo, en qué año. ¿Qué lo empujó a contar? ¿Escribió para sobrevivir a su muerte? ¿Qué sobrevive en un sobreviviente? Ay, Dios mío. Pero de noche me vienen las cosas. Y de repente surgen cosas, digo, Dios mío, ¿cómo que no me acordé de esto? Y hay cosas que aparecen en la memoria, que a veces ni conté a mis hijos y a mis nietas, que aparecen cosas que me encantaría contarles de lo que yo he vivido, lo que yo hice de chica. Uno se acuerda de cosas que son sorprendentes, lo que es la memoria, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto ¿Viste? tiempo, che? Que no nos veíamos. Ya me cuesta con la panza entrar. Sí. Bueno, corre la silla. Ahí está.
querés amiga? Dale. ¿Los de Abu? En la casa de ella encontré una biografía del abuelo, no sé si vos la leíste. Una biografía de Beno, que ¿Qué? escribió su historia con su... ¿Él escribió su historia? Él escribió su historia, hizo un prólogo, después una etapa del gueto y después una parte de los campos, y lo escribió así, en máquina de escribir, como él lo hacía No te puedo en creer. esa época. No sé nada. Y bueno, es un texto así como impresionante, o sea, tiene una cantidad de cosas. A ver. Wow. Estas cosas que aparte Abu las guarda y nadie más sabe. Wow. Tenemos como tanto la historia de Abu en la cabeza que muchas veces No, necesito nos leer. olvidamos del resto de la familia. Nunca lo vi. Nunca lo vi. Tengo mala memoria, pero tengo buena memoria visual. Esto jamás lo vi. Te puedo creer. Bueno, ese es como ¿Qué una te lo copia dio Abu? color. ¿Te lo dio Abu? Sí, lo encontré en la casa un día, que entre sus papeles, tiene de todo, ¿no? Pero, Ah, me muero por leerlo. bueno, ahora lo leemos. ¿Y hasta qué momento? ¿Hasta lo de Dani también está acá? ¿Eh? No. Ah. Reconozco, podés creer, la letra, la tipografía de la máquina de escribir. Y sí, Pero no bueno, me acuerdo de esto. Bueno. con fechas, con los nombres de sus papás, con todo lo que hacían en los guetos, lo que hacían en los campos. Wow. Y yo siempre dije que tengo como en la cabeza toda la historia de Abu. Me parece más que nada por todo lo que fue contando después y Sí. Spielberg y toda esta historia. Y de mi papá tenía muy poca... Qué Pero bueno. es una esto- reconstrucción como un poco más Esto va a, completa, me va a servir o- de ayuda para construir un poco la historia de mi viejo, ¿no? Vamos teniendo medio versiones así distintas, porque Abu siempre cuenta distinto. Y esto es otra cosa, son otros datos, y siempre es como que se va construyendo. Abu va contando y va adaptando, ¿viste? Va cambiando un poquito. Con mi abuela me crié. Sin embargo, durante muchos años no supe nada de su historia. Nada. Con mi hermana, las dos, nos metíamos en su ropero y nos divertíamos probándonos su ropa, sus collares y todo lo que encontrábamos. Me acuerdo que los placares tenían un olor impropio, ajeno, como de exilio. La casa casi siempre olía a sopa casera. No supimos nada de su historia hasta que contó. ¿Hace cuánto que lo tenés el álbum? Este álbum lo tengo desde el año 47, 1947. Espera. Bolsa arriba, adentro de bolsa. Antes de partir de Alemania, mis compañeros me dieron un regalo con las fotos que ellos me habían armado el álbum. Después yo seguí armando con mis fotos. Y mi esposo ya se decidió de no quedarse en Polonia y tratamos de cruzar la frontera para Alemania, pero estaba ocupada por los aliados, para la parte americana. Pudimos cruzar la frontera y llegamos a un campo de refugiados en Berlín. Y el campo se llamaba Unralager. Mira, para recordarlo, ¿no es cierto? Mira, yo estaba trabajando en el
en el campo de refugiados, ayudando en la cocina. Era una chica muy joven y tenía un cuerpito bastante lindo, graciosa, con un delantal blanco y con una cosita en la cabeza, sirviendo a la gente comida. Y yo me movía, yo creo que me movía bien en este momento. Y se ve que la gente que quería armar un teatro me empezó a perseguir. Y me perseguía, donde yo me iba detrás mío alguien. Y yo la verdad me asusté en principio, porque conté, yo ya estaba casada con Bernardo, con mi esposo, y le conté, mira, que hay gente que me sigue y no sé quiénes son. Me dice, yo ya voy a vigilar a esta gente, ¿quiénes son? Bueno, de repente se encuentra con una persona, un señor, le dice, ¿por qué estás siguiendo a mi señora? Ella es mi señora. Ah, tu señora tan jovencita. Dice, mira, estamos organizando un teatro y necesitamos una gente joven y que se mueva bien y que sea graciosa. Y dije, me gusta. Oh, bueno, esta es una cosa acá, trabajábamos en obras, vamos a decir, en sketches cortos son. Entonces, en una hice como una panadera, en otra obra hice como una bailarina y cantábamos cosas referentes a la panadería o cosas muy lindas. ¿Te acordabas las canciones? ¿Quieres que yo cante y te traduzca? No puedes. Cantá primero en Yiddish, que es mucho más linda. Wir sinnen Bäckerlech, wir sinnen Wäuleingen, wir arbeiten da bei Tag, bei Nacht, bei Meister eingedingen. Wir arbeiten da, pero qué cosa, bei Meister eingedingen. Pero hoy a la mañana lo canté. Qué cosa rara, ¿no? Tengo que recordar la canción. ¿De dónde le viene ese impulso por contar? ¿Por qué me cuenta todo esto? La escucho y pienso en la fragilidad de los recuerdos, en la imposibilidad de reproducirlos. De su relato me quedan, por sobre todas las cosas, su forma de contar y su forma de olvidar. ¿Qué espera que hagamos con su historia? Para mí sigue siendo una incógnita. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo está? Un gusto verla. Feliz de verlo yo. Claro que sí. Y gracias. ¿Cómo está? Mi ¿Qué tal? hija. ¿Cómo estás? Vamos por aquí. Cuidado ahí. Ta, 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 ta. ¿Dónde nos ubicamos? Ay, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo está? Estuve en Mauthausen, En Mauthausen. estuve viéndolos. Ahí fui salvada yo por los amigos. Y es tremendo, es tremendo. Lo que era Mauthausen, aunque llegamos del último transporte, nuestro transporte llegó como la marcha de la muerte. Porque ya estábamos exhaustas, ya estábamos después de los campos de concentración de Birkenau, después de trabajar en una fábrica de aviones y todo con un cuerpo diminuto que tengo, nos llegaba a pesar 25, 26 kilos. ¿Cuánto terminó la guerra? De allá en Mauthausen también se perdieron la vida casi 5.000 españoles, 5.000 republicanos.
El campo Pero había donde campos lo llevaban de a los gitanos, de discapacitados, de judíos, de rusos. Había de todas las nacionalidades reunidas. Éramos como desaparecidos del mundo también, porque hay mucha gente que dicen que no sabían de estos lugares. Yo no estoy convencida que no sabían, porque hay muchos que ahora tienen que negarlo porque dicen que no sabían lo que pasaba. Bueno, el mundo sabía lo que pasaba. Nací en Łódź, en Polonia, una ciudad enorme, fabril. Y yo de chiquitita me encantaba jugar a la pelota. Era una nena bastante movediza, un poquito rebelde. No tuve gran tiempo de infancia porque no llegué a terminar mi colegio primario. Cuando entraron los alemanes, yo no entendía todavía exactamente cómo nos van a tratar y lo que va a pasar. Y bueno, con todo eso era un miedo que tenía muy grande. Justamente cuando estalló la guerra ya se cortaron todos mis sueños de niña y ya tenía que adaptarme a cosas bastante más difíciles. Łódź. Ay. Ulica Piotrkowska. Mira qué cosa, ¿no? La más importante calle de Łódź. Acá está Piotrkowska, del otro lado ya era el barrio que vivían mucha gente judía. Esta ciudad quedó tal cual, no la destruyeron. No, tal cual, como usted lo está diciendo, quedó igualita. Así se veía en la época suya, ¿no es cierto? ¿Era esta? Así es. ¿Planta baja era? Planta baja dentro. Ay, qué destrozo. Acá ya. Ay, no puedo creerlo. Esto parece hecho a nuevo. Esta era la entrada. Debajo de la escalera nos perteneció a nosotros. Una baulera. No, era como una heladera. Cuando hacíamos comida para las fiestas, entonces se mantenía muy frío acá dentro. El mismo lugar, la misma cosa, quería ver si existe todavía. Ninguno. Ay, Dios mío, qué viejo está eso. Dzień dobry. Proszę Panią, jest takie pytanko jest. Czy na chwileczkę mogłaby Pani dać zajrzeć tej Pani do środka? Ja przepraszam Pani. Pani po polsku mówi? Proszę bardzo, proszę. Proszę. Ja Tylko tutaj. Dobrze. Proszę. Dobrze. niech Pani mi wybaczy. Proszę. Przychodzę do Polski. Proszę dalej. Ja tu mieszkałam. Tutaj się mieszkam. Przed Proszę. Dajcie dalej, proszę. W tym domu nam zrobili pierwszą ubikację w tym mieszkaniu. I to był ten korytarz. To jeszcze pamiętam, jak on był. Mieliśmy takie pasy robione, całe ściany tutaj. Niemożliwe do wierzenia, że to jeszcze istnieje.
Pani już dużo lat tu mieszka? 20 parę, 22. 20 kilka. Tak. A w tym roku na górze jeszcze żyją jacyś ludzie, co mieszkali przed wojną? Nie, ma nie, nikogo. już nie ma nikogo nie ma. Chyba, że nie. Nie, nikogo nie ma już. Jeszcze szczęście, że ja się mogę porozumieć. Bardzo ładnie pani się Proszę? porozumiewa. Bardzo ładnie się pani porozumiewa po polsku. Dziękuję. Tyle lat, to naprawdę bardzo ładnie. Bo myśmy dużo mówili po polsku. Ja pierwszy raz przyjechałam teraz do Łodzi po dużo latach. Monia, pani bardzo dziękuję. Nie ma za co. Nie, za co. nie jest tak przyjemnie, żeby komuś, a nie wiem jak to się czuje, no w tym wypadku. Nie ma za co, naprawdę. Jak ja wyszłam stąd, to ja nie miałam 12 lat. No to rzeczywiście. Także to już To minęło. się troszeczkę ciężko przejść. Ale ten rok mnie nie zmienił zupełnie. Nie zmienił się. No teraz to trochę go zrobili, chociaż mi pani położyli tył, bo tak to okropne było, okropne. Ale to wszystko trzeba wchodzić na schody. To nie ma elewatorów, nie ma Windę. windy, nie ma windy. To jeszcze jest tak po staremu się żyje Tak, tutaj. tak, I ludzie muszą schodzić tak, z góry. tak. Coś takiego. Ja pani serdecznie dziękuję. Nie ma za co, naprawdę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję nawzajem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Widzenia bardzo, pani. do widzenia. Do widzenia. A una cocina? La cocina es la misma, la de hierro. Más o menos, no me acuerdo, de hierro. Y después tenía mi padre una, más adelante tenía su taller de costuras. En el otro. Y acá el primer baño que se construyó era nuestro. Ahí. Ty Ja pani, jem baño. tutaj jest Wasienka, nieprawda? Nie, tylko ubikacja jest. Ubikacja. Tak, tylko jest ubikacja, nic więcej. I pierwsza ubikacja. To się robiło. I na górze są ubikacje? Też są, tak, teraz już są. Teraz już to. Już są. Bueno, do widzenia. Do widzenia. No, esta no. Esta. De acá, de estas fotos, ¿cuál es la que más te gusta de esas fotos? Ay, ¿dónde está esta foto? No, pasamos. Verá, esta foto me gusta más. Ah. Cuando hice de Cosette. ¿Y qué relación tenía Cosette con tu vivencia? O sea, el personaje. El personaje de Cosette. Porque el personaje de vivencia era que vivió en una pobreza, vivió con la madre en una pobreza terrible y conoció a este señor que era, después de ser un vagabundo, y volvió a hacerse rico y nos adoptó como familia. Me sentía como salir de esta miseria que yo vivía y de repente me siento en un paraíso. Esto fue la diferencia que yo sentía. ¿Y cómo fue la llegada al país? La llegada al país, la verdad que es una historia increíble. Después de Alemania, teníamos que pasarnos a Francia, donde mi tío ya tenía hecho los papeles para ir a Argentina. Teníamos que pasar consulados porque Argentina no nos recibió. Así que Paraguay, y después cruzar a Argentina, ilegalmente detenidos también en Formosa, haciendo todo lo posible para poder que nos reciban en Buenos Aires. Porque los tiempos de Perón, en el año 48, ya no se podía entrar a Argentina. Eran prohibidos los judíos para venir a Argentina. Escribió tu abuelo, Beno,
Bernardo una carta a Eva Perón y esta carta se ve que la movió y nos mandó pases para venir a Buenos Aires. Yo estaba ansiosa, estaba enloquecida por tener un hijo. Toda la gente decía después del accidente que yo tuve en el campo que nunca voy a tener un hijo, porque estaba con mi esposa y no quedaba embarazada. Pero llegando a Argentina, mis tíos me llevaron a un médico y él me dijo, vos vas a tener un hijo. Mi hijo nació el día 24 de julio de 1950. Daniel Lázaro Ruz, el regalo más grande que me regaló la vida. Y a los 5 años pude tener mi hija Natalia y fue una felicidad. Éramos una familia totalmente completa, una familia que empezaba a vivir una vida normal y a luchar por mejorar la vida. Daniel tenía una cámara de fotos Nikon, bellísima. Todavía está guardada por algún lado. Era su hobby, sacaba fotos y las revelaba en un laboratorio que se había improvisado en la casa. Todo eso se perdió en una inundación. Me hubiese gustado ver esas fotos, mirar a través de sus ojos por un rato. ¿Cómo se hace para recordar algo imposible de contar? ¿Cómo se hace para recordar algo que nunca fue contado? Por la magia del cine, hoy retrocedemos en el pasado. Es sábado, 20 de marzo de 1971. Nati cumple 15 años. ¿Te acordás algo más de la fiesta? Ay, qué hermosa fiesta que era. Ya llegó la reina. Mirá. Mi mamá, ay, Dios mío. ¿Cuántos años tenía Dani ahí? 5 años más. 20. 20. Mirá vos. Mirá el peinado. No, el vestido, no lo puedo creer. Pero ¿Ese peinado era real? O sea, ¿era tu pelo o era...? Sí, era real. Todas igual de peinado, Todos Pau. igual, sí, sí. A la que le daba más... Era la moda, ¿qué querés? Qué alegría. ¿Quiénes son? Mami, siempre fue lo tuyo las cámaras, ¿eh? Sí, vos sabés que... ¿Viste cómo miraste a la cámara? Mira, mami, mira. Ay, Dios mío. Muy buena. Saludo a la cámara. Saluda a la cámara. Muy buena. ¿Y esta quién es más? Y ellos eran colados a tus 15 años. No te puedo creer. Sí, señor. ¿Y sabes quién era? Hasta de los colados. No puedo creer. Pero los trajo Moscovich. Y vos te enojaste mucho. Me y acuerdo, yo... me acuerdo, ya me acordé. Ay, mira. Ella era mi compañera de campo de concentración. Cuando estábamos en la fábrica de aviones. ¿Y qué? ¿Se reencontraron acá en Argentina? Sí. Estaban todos en la fiesta. Eran mis amigos, pero ya no existe nadie de ellos.
ya sabes. Cucharita. Bueno. ¿Quieres algo dulce? Como varias cosas que estuve pensando, pero en realidad como pensando más en cómo la historia familiar que todo el tiempo hablamos, porque la verdad que en la familia hay como una especie de obsesión, ¿no? Como por la historia, por como tener todo el tiempo presente lo que pasó, se habla demasiado quizá, no sé, como... No, hay como una especie de eso, de obsesión por guardar o recordar. Como me parecía que por un lado estaba como ese tema de ¿por qué tanto? Porque no es demasiada Shoah todo el tiempo. Sí. Demasiado tema como hablado y... Demasiado, ¿no? Yo creo que siempre hablamos, ¿no? Que los sobrevivientes no hablaban, ¿no? Sí. Y les costaba, y muchos hasta hoy en día no hablan. No es el caso de Abu, pero bueno. Y en un momento, con esto del proyecto Spielberg, hubo un quiebre. O sea, este proyecto de que los sentaban a los sobrevivientes y los grababan para la base de datos, bla, bla, soportados con psicólogos, ¿no? Toda esta historia hizo que ellos se sienten y hablen y cuenten toda su historia desde que eran chiquitos hasta el fin de la guerra y hasta después, qué les pasó a cada uno después. Eso hizo que ellos empiecen a hablar. Y ese empezar a hablar hizo como que en las familias se introdujera este tema. Entonces, bueno. Y me parece que es eso. Yo siento lo mismo que vos, que es un poquito una obsesión, como que cuesta salir de la temática, como que todas las actividades giran alrededor de el día de la Shoah, el día de capitulación, el día de, bueno, de todo esto. Y la verdad que es medio así, como que es demasiado. Inclusive nos preguntamos en generaciones, ¿sí? La gente no se está cansando, agotando de tanta Shoah, si no nos va a producir un efecto contrario, que después nadie quiera saber nada, pero bueno, siempre hay público que no está ni enterado, hay colegios que no hablan sobre la temática y les viene bien. Después de estos tiempos del gueto, ya nos hicieron juntar a la gente, a los vagones, teníamos que presentarnos y los alemanes ya estaban llevándonos a los campos de exterminio. Y la verdad que mi mamá no estaba muy bien, entonces la sacaron y estaban seleccionando derecha e izquierda, y mi madre ya fue a la izquierda y yo estaba en la derecha, una nenita, bueno, ya no tan nenita, pero parecía más nena de lo que era. Entonces me estoy acercando al alemán y él está con un rebenque y me dice, ¿cómo te atreves a presentar acá? Y yo le contesto en alemán, me sacaste a mi mamá. Y dice, ¿así? ¿Cómo hablas alemán? Le digo, en mi casa todos hablamos alemán. ¿Así? Anda a buscar a tu madre. Y tuve la suerte de pasarla a mi lado y ya estaba todo el tiempo conmigo. Y bueno, pasamos a Auschwitz. Fueron momentos muy terribles, tiradas en las barracas, prácticamente sin comer. Sí, nos sacaron la ropa, nos desvistieron a todas las mujeres y yo tuve esta suerte de estar todavía con mi madre, que era una persona muy flaquita, muy delgadita, pero con todo esto sobrellevábamos una a la otra dándonos calor. Y yo quiero presentarles algo. Traje las 2 ollas en cuales mi madre en el año 45
me hizo comida y la que me salvó la vida. Son 2 ollas que sobrevivieron junto conmigo. Los sobrevivientes, las víctimas de la Shoah, como las víctimas de cualquier tragedia. Uno va viviendo su vida normal, caminando por su vida normal, y de pronto aparece un bache. Esto que sucede es como una caída en un pozo. Vos te vas cayendo y no sabes cuándo termina. Te vas cayendo, te vas cayendo, te vas cayendo y no haces pie. Y estás desesperado porque te quedas sin aire y porque te quedas sin recursos de dónde agarrarte. 3, 4, 5 años de caída. Nunca llegás, no sabés si va a terminar alguna vez. Y de pronto, así como empezó, un día estás afuera de nuevo y seguís caminando. Ese seguir caminando, cuando salís de ese bache sin nombre, profundo, sin tiempo, en donde dejaste de ser quien eras y fuiste esa cosa del otro, que el otro manejaba por vos. Cuando salís, la sed es de recuperar la vida y volver a vivir de nuevo, y volver a vivir y armar y rearmar lo que se perdió. Entonces había que poner todo eso en la bolsita. Lo dijo Jorge Semprún cuando escribió La escritura o la vida. Yo tenía que elegir, o escribir sobre lo que me pasó, porque estuvo internado en Buchenwald por comunista, o escribir sobre lo que me pasó, o vivir. Y durante 40 años elegí vivir, y recién ahora puedo escribir. Entonces de pronto Sarenka empieza a abrir estas memorias que tenía guardadas. ¿Y qué hace con ellas? Y lo que hace es maravilloso. No se deja vencer por esta historia. No se deja cubrir por el peso de lo que vivió. Y acordándose todo el tiempo de lo que perdió, y acordándose todo el tiempo de lo que pasó, porque no olvida nada, todo el tiempo te da este mensaje de uno puede seguir adelante. Depende de vos, depende de lo que hagas. Cuando dejas de ser sujeto del otro, cuando vos retomás las riendas de tu vida, depende de lo que vos hagas. Y cuando fue liberada, ¿cómo fue ese día? Increíble. ¿Cómo se vivió? Esto fue una fecha. Fui liberada del 5 del 5 del 45. Bueno, muy cabalístico. Pero también para mí una fecha increíble. Claro. ¿Y sabe por qué? Estuve en un gueto de Lodz, donde conocí a un joven. Me enamoré de él. Tenía 14 años y él tenía ya 25 años. Yo me sentía adulta ya porque tenía que trabajar y luchar. Yo le conté que tengo familiares en Argentina, un tío hermano de mi mamá. Y algún día, una de estas, vamos a viajar si vivimos y sobrevivimos la guerra. En el gueto, en una habitación chiquita toda la familia. Y este muchacho venía a mi casa. Yo te anoto una fecha, acordate. Me anotó 5 del 5 del 45. Si algún día sobrevivís esta fecha y yo vivo, nos encontramos en Buenos Aires frente al edificio Cabana. Le digo, ¿y qué es esto? Dice, yo leí, porque era un muchacho grande, ya leía mucho de Argentina que le interesó. Yo leí que hay un edificio en Buenos Aires, el edificio Cabana, y yo sé que es uno de los más grandes, en el año 44. Te puedes imaginar. Y ahí nos vamos a encontrar. Y esta fecha me quedó toda la vida, en mi vida quedó grabada. Sobreviví la guerra, en esta fecha me liberaron. Me encontré con este joven y me casé. Y él fue mi esposo. Y con él tuve los 2 hijos. ¿Y vinieron a ver
el edificio Cabanas. Y acá llegamos, fuimos a ver el edificio Cabaná. Todavía tengo pendiente todavía con mis hijos, que no fui con mi hija, ponernos enfrente. Acá era el momento de encontrarnos. Ya voy a llevar a mi bisnieta para que vea dónde me cité con tu abuelo, con tu bisabuelo. ¿No te llama la atención algo de esa foto? A mí por lo menos me llama la atención. ¿Qué es lo que ves vos? El pañuelo blanco. Sí, es verdad que usaba un pañuelo blanco. ¿No? Sí. Vos sabés que nunca yo lo veía como natural, como la foto que yo trabajaba en la obra. Y vos me hiciste ver ahora que yo trabajé con un pañuelito blanco, sí, señor. Ya tengo mi pañuelo. Con las fotos de Daniel y las madres fundadoras. Y esto llevo conmigo. Me lo voy a poner en mi solapa. Y bueno. Ahora cuando te encuentres con todas las madres va a ser más. Vamos allá. Las madres están allá, Avenida del Mar. Sí, por eso. Quiero que nos encontremos. Gracias a ustedes que están con nosotros. Todas las partes están allá en la esquina de la Avenida del Mar. Ay, Dios mío. ¿Qué me está pasando? Seguro no querés sacarte el saco, hace mucho calor en el sol. Ay, Dios mío. Para mí es muy fuerte pasar por acá. Acá enfrente estaba la sede de la Comisión Atómica, donde pertenecía mi hijo, con Castro Madero, que era el jefe. Nos atendió como de una manera vergonzosa. Y acá, las veces que paso y estoy adentro, tengo a mi hijo en mi mente. Así es. Ay, Dios mío. No sabía nada. Nadie sabía nada.
ser durísimo el haber vivido la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Vivir en el gueto, vivir en el campo de concentración. Estuve en Auschwitz. Perder toda la familia. Y luego volver a revivir un fenómeno con unas características bastante similares. Desgraciadamente, que me encuentro con campos de concentración acá en Argentina. Pensar en esto yo personalmente, que fui tratada de una manera terrible por los nazis, sin comida, con hambre, prácticamente semidesnudas, en las barracas en Birkenau, Auschwitz, y pensar que mi hijo podía pasar la misma historia que yo, Dios mío. Empezamos a correr por el Ministerio de... A ver, que estaba Arguindegui. Se burlaban de nosotros. Su hijo se fue con una chica y usted lo viene a buscar acá. Yo sabía que mi hijo no se va a ir con una chica sin decirle a los padres. Era responsable. Yo lo que sentía, que vivíamos en una casa, casi nunca lo comenté. Tenía tan gran desesperación. Y yo subí a la terraza porque a mí me parecía que él me tenía tanta confianza que como soy esta madre que sobrevivió a la guerra y luchó tanto por sobrevivir, que si ella puede hacer algo por mí, y lo puede hacer. Subí a la terraza y gritaba tanto, a ver si me escucha. Y estos gritos, no hubo respuesta. Esta es la nota de Bernardo Rus, que se publicó 2 veces. Esta es la segunda vez que se publicó después que falleció. En el acápite, escrito por mí, se dice lo siguiente. Bernardo Rus fue uno de los tantos sobrevivientes del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial que llegaron a nuestras playas para reconstruir sus vidas. Aquí vivió con su mujer y tuvo hijos. Uno de ellos, Daniel Lázaro, se encuentra en calidad de detenido desaparecido desde el 15 de julio de 1977 a las 14:30, cuando fuera secuestrado de su lugar de trabajo, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bernardo Rus, quizás porque su corazón no pudo soportar más tanta injusticia y tanto dolor, dejó de latir hace algunas semanas. Hoy, en su homenaje, porque luchó con uñas y dientes para ubicar a su hijo, reproducimos esta dramática carta que con fecha 5 de agosto de 1977 le enviara a quien entonces ejercía la presidencia de la Nación, el teniente general Jorge Rafael Videla. Entendemos además que no se trata solo de un homenaje, sino de un documento excepcional. Y sigue a continuación el texto de Bernardo Rus, donde cuenta, entre otras cosas, de dónde viene él, del horror que sufrió en la Shoah, de su madre también muerta por los nazis, y ahora que le toca vivir esto con la desaparición de su hijo. Es impresionante cómo escribía. Porque además se nutría, yo me acuerdo, se sentaba a la noche, ¿no?, en la mesa del comedor, empezaba a escribir primero a mano alzada y después pasaba todo cuando ya estaba bien a máquina. Sí. Lleno de libros, así como... Y se nutría, ¿viste? Él siempre pone frases filosóficas y frases siempre de escritores famosos. Y era como, wow, ¿viste? Esa famosa carta que le escribe a Videla. Siempre lamento que... Sí. que no lo hayas conocido. Bueno, nada. Sí. Pero bueno, hay muchas cosas que conectan. Tenés muchas cosas de él, muchas. Increíble. Increíble.
hay algo de esto de cómo él escribe, que Sí. yo me fijo también en, mirá qué cabeza le puso, porque se ve que cada palabra está pensada Totalmente. y está como muy analizada y está como trabajado ya en un sentido literario. O sea, a mí me pasa más por esos dos lados. ¿Qué te pasó a vos leyendo esto, por ejemplo? A mí me conecta mucho, quizás por justamente porque no está y porque juega más la imaginación ahí, me conecta mucho más con la historia quizás que el testimonio de Abu, que lo tengo más cotidiano porque la escucho bastante, porque la acompaño y está y siempre cuenta, y si estamos en una cena todo el tiempo está contando. Está mucho más presente, en cambio como que la ausencia me tira más a conectarme con, como a ver qué pasó en ese otro costado que Abu no cuenta y que en realidad está de alguna manera. Mirá, papá, qué lindo que estaban esta fiesta. Mi esposo no sabía bailar, pero conmigo bailaba. Y yo lo llevaba aparentando que él me lleva a mí. Y después se le acercan las mujeres. Bueno, ¿por qué no bailas conmigo? No, no tengo ganas. Tenía miedo de decir que no sabía. Y pasada la medianoche, el vals de los 15 años. Ahí están está el bailando vals, el el vals con papá. Serio, porque si se desconcentraba... No, bastante bien. No, bastante bien. Bailó bien el vals. ¿Practicaron para...? Claro, nena. ¿Se practicaba en esa época? Sí. Estaba tan orgulloso. Ese. Ay, no, Dios mío. Qué bien que se lo vea a Beno, como muy, ¿Beno? no sé. Sí, bueno, era un buen anfitrión. Mirá papá con el pucho, ¿viste, ma? Sí. Es el medio, es el tío. Vos no sé, vos lo conociste, ¿no? El pucho lo mató. No, el gordo. Zruli Zruli le da le dio fuego fuego a papá. a papá. O sea, los dos se murieron así. Sí, dos con el cigarrillo en la mano. Los dos por el pucho. ¿Y Dani no fumaba? Dani Dani no fumaba. nunca. Igual era chiquito Dani, no era tan grande. Siempre fue menudo de cuerpo, ¿viste? O sea, alto, como parece que No, lo siempre fue describe. bajo. Era claro. más alto que papá. Bueno. Un poquito. Pero no era muy grande. Mira, Víctor Los Rus nunca se distinguieron No sé, por ser altos. Juan, No, pero los Jacob nunca. tampoco. Yo tampoco. Oh, Dios. Mira, Dani, ¿viste que se muerde el labio de abajo? Sí, como un tic. Como un tic porque no le gustaba un soto esto. Esta, ¿ves la morochita del vestido rosa? Le gustaba a Dani. Mirta, no me acuerdo el apellido. Oh, Y él tenía bastante arrastre con las mujeres. En serio. las madres de Era las muy vecinas me tenían loca por Dani. Que las nenas estaban enamoradas y no tenían coraje de decirlo. Entonces la madre me llamaba a mí. Qué cosa más increíble. Estoy bailando con Daniel. ¿Qué sentís, Agua, ahí viéndolo a Dani? Lo que siento es que se me corta la respiración.
A veces pienso en lo inútiles que son las memorias que están tan bien guardadas. No sé, yo las tengo. Cuando yo me vaya, todo eso se va a olvidar. Nadie va a guardar eso, chao. ¿Te parece que nadie lo va a guardar? ¿Eh? Yo no sé para qué lo tengo, pero siempre guardo, ¿viste? Estos libros del profesor Jones, que estaba enloquecido con Daniel. A los 12 años, mi hijo presentó una, ¿cómo se dice? Como no carpeta, una cartulina enorme con el tema Átomo y Ciencias Atómicas, 12 años. Átomo y Ciencias Atómicas. Vinieron todos los grupos de mayores grados, quinto, sexto grado, y después este profesor invitó a todos los maestros para que presente Daniel su clase. No podían creerlo. Y al final estudió física y ciencias atómicas. Y Daniel empezó de chiquito a mamar esto y llegó a entrar a Comisión Atómica y trabajaba en esto. ¿Te das cuenta? Todo esto para qué? 26 años, qué injusticia. Pero los 26 años que vivió me dio tanta alegría. Pero en casa se hablaron, ¿vos no sentís que se habla parejo de los dos? No, me parece que se respeta mucho la mirada de Abu respecto de Dani. Y en este caso, donde es tan reciente y donde, por ejemplo, vos viviste, papi lo vivió y hay mucho más como muchos más vivos que puedan contarlo, no aparecen esas voces. Como si de repente se quedaran mucho más en como esa cosa más congelada de la imagen del desaparecido y demás, y como que no está tan contrastado con otras historias, con otras memorias. Me hace como preguntarme más en esto, bueno, qué otras versiones de Dani, qué otros... Bueno, viste que Abu siempre cuenta, cuando Abu habla de Dani, sí, no, habla de un Dani que yo siempre digo, cuando me preguntan a mí, siento que son dos Danis distintos. O sea, es así, o sea, Abu, Dani era un poco más alto que yo. Y para Abu yo siento que cada vez es más alto. Cada vez, y yo lo siento cada vez más grande, más corpulento, como que lo va agrandando con el tiempo. Siempre fue un pibe inteligente, pero cada vez es más inteligente. ¿Viste? Lo de Abu es como que... Entonces yo siempre lo pienso y digo, wow, esto de querer que Dani sea el mejor alumno, de querer que Dani sea el brillante de la facultad. ¿Viste? Era un pibe inteligente, pero a ver, yo tengo una imagen de Dani que no es la imagen que Abu tiene y que Abu se fue como armando y rearmando y cada vez es más y cada vez es mejor. Y que además de habérsela armado, que la pueda aceptar como distinta. Claro. Es como muy difícil eso. ¿Qué sensación, qué sentimientos tenían cuando peleaban y andaban, marchaban en Plaza de Mayo, recorrían el mundo a presentar las iniciativas, los testimonios? Es decir, ¿qué sensación se tenía por dentro de ver que en tu país no podías ser atendido por la justicia? Y también qué sensación se tuvo cuando eso fue posible. Le voy a dar un pequeño dato. Mi esposo se enfermó en el año
83, antes de llegar la democracia. Llega la democracia, él está muy enfermo. Y él se dice, dentro de 6 meses, si en la democracia no tengo noticias de mi hijo, mi vida no vale nada. Creo que no voy a llegar a los 6 meses. Se dio 6 meses de vida en la democracia, falleció a los 6 meses, porque no tenía noticia de su hijo. Nos sentíamos, yo me sentía, no sé, como abandonados. ¿Qué pasó con nuestros hijos? Y no tuvimos respuestas. Y estamos todavía esperando, porque algunas noticias llegan de algunos pozos, que hubo pozos donde los mataron. Lo que tiraron al río ya no lo vamos a tener. Pero algunos cuerpos, que sea algo recuperar y darles una, no sé, para decirles una digna sepultura. ¿A esto llegaremos? Te cuento que estaba bastante a mano. Te hacían como el acuerdo gigante igual en la mesa, así como que era un Cuando eras objeto, era chiquita. un objeto que estaba ahí y preguntaba qué era, y qué sé yo, y me contaban que era de Dani, ¿no? Era algo así. ¿No es increíble que estén todas las piezas todavía de algo? Buah. Sí. Me acuerdo de una vez haber también escrito en algún momento y de ver cómo este juego también aparecía como este vacío en el medio, ¿no? Y como un aire vacío, no sé, Un agujero. un agujero también relacionado con la historia familiar y pensar en cómo eso muchas veces le da movimiento a ese recuerdo, ¿no? Es como decir, bueno, que... En realidad como una pieza que falta, ¿no? Yo, me preguntás a mí, como que falta una pieza y todo se empieza a mover y reacomodar por ahí en función del que falta, ¿no? Sí. Como es una faltante distinta. Sí. ¿Viste? No es lo mismo una muerte, una desaparición. La desaparición es esta sensación de que, no sé, tengo todavía esas cosas que, sentimientos de, ¿viste? Sí, que no está el cuerpo. No, que no está el cuerpo y esta lucha de lo quiero recuperar, los restos. Yo tengo una terrible lucha interna con eso, porque hay tanto trabajo que se está haciendo con los antropólogos para recuperar y mi gran pregunta es, ¿qué haría yo si aparecen los restos? ¿Cómo me sentiría yo? O sea, el querer que aparezcan y el resto es como, ya está, es la evidencia de que, por más que uno sabe que no va a aparecer, pero en el fondo, ¿viste? Es como que, y el resto ya está, el resto es el fin. O sea, los restos sería darle fin, que muchos quieren eso, darle fin. Yo tengo una terrible lucha de, no sé, de que me va a hacer mucho daño, pero por ahí necesario, qué sé yo. No sé, depende cómo cada uno lo haya ya enterrado, ¿no?
desaparecido. No lo sé, tal vez nunca. O debería preguntarlo al revés. ¿Cuánto tiempo permanece vivo? Queda como en una especie de tiempo fuera del tiempo. Gracias a ustedes que nos acompañan. Vamos a volver. ¿Puedo robar una foto? Ejemplo de mujer. Gracias. Y mi esposo me ayudó porque me dejaba ir a la Plaza de Mayo, me dejaba hacer cosas y él hacía en su casa las cosas también, escribiendo cartas a todo el mundo de lo que pasó, de lo que nos pasó y de lo que nos pasó con Daniel y todo eso. Tenemos doble historia nosotros y hay que saber sobrellevarla y sobrevivirla. Es así. ¿Te das cuenta? Esto es lo que pasa en la vida. Entonces, si algunas personas me dicen, bueno, basta, deja de hablar, ya no importa, total, tenés otras cosas. Y yo le digo, todas las cosas son importantes, pero la memoria es más importante que todo eso. Esto creo yo. Yo siempre hablo de la vida. Que si yo vivo y creo mucho en el destino del ser humano, el destino quiso que yo quede viva y por algo quede viva. Yo a veces no lo menciono, pero a mí me dicen, dice, vos quedaste viva porque tenés una misión. Es una misión muy importante, esto me dicen. Bueno, pero más allá de eso, no estoy pensando, no sé yo, a mí no, me parece que el que sobrevivió fue un azar y Es el destino de cada uno. Y sí, yo creo en el destino. No había una decisión ahí, era lo que pasaba y era una contingencia del momento, un azar por pura casualidad. Por pura casualidad. Justo a mí no me llevaron al horno y a otros llevaron al horno. Entonces, como decía tu abuela, hay un ángel que nos protege. Ella se hizo esta ilusión que existe un ángel que nos protege. Entonces yo, para conformarla a ella, le decía, si vos crees en el ángel, decile gracias al ángel que estamos por acá. Así era. ¿Te das cuenta? Entonces, es pura casualidad. Yo creo en el destino, en la casualidad, que nos tocó quedar vivas y acá estamos contando la historia. Yo siempre digo que la vida es muy linda y hay que saber apreciarla, la vida. Y cuando la vida me devolvió una familia, que tengo 2 nietas y llego a ser bisabuela. ¿Qué te parece? Entonces hay una fuerza dentro mío, pero con todo esto no bajo los brazos. Donde me llaman, doy testimonios. Y creo que mi testimonio tiene mucha fuerza, porque es una doble historia bien fuerte y que todavía me preguntan, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? Le digo esto justamente, trato de tener esta fuerza de poder transmitirles a ustedes, le hablo a los jóvenes, porque quedamos muy pocos, ya no somos muchos para transmitir. Y los pocos que estamos, tratamos de hacerlo. Y yo me siento todavía a mi edad bastante fuerte. Yo sé que llega a vuestro corazón todo lo que yo he dicho y lo que yo siento. Y mi vida es toda la vida, y la vivo con alegría, la vivo con alegría.
porque no olvido de lo que yo pasé, pero transmito a los jóvenes que hay vida y que hay que luchar por la vida. Y yo ahora estoy esperando de una nieta mía mellizos. Así que imagínense lo que quiere decir para mí recibir otras 2 vidas que yo espero todavía estar presente y recibirlos con mis brazos. Gracias. De mi cuaderno de notas rescato 2 palabras, exilio y raíces. Atrás de esas palabras hay una mezcla de texturas, de fibras, bordes. Las raíces se destruyen y se reinsertan, se ramifican, son algo vivo, orgánico, en permanente exilio de sí mismas. Y desde el exilio se vuelve a las raíces, siempre de una forma diferente, hacia ramas nuevas, rotas, blandas o desconocidas. ¿Cuál será la distancia justa con el pasado? No sé si tiene mucho sentido, pero no puedo dejar de preguntarme.